Bueno, hermanos, es momento de alabar a nuestro Señor. Les pido que se pongan de pie. Vamos a exaltar su gloria, porque Él merece toda la gloria y la honra. Amén. ¿Por qué debemos de darle gloria? Por todo. En primer lugar, porque Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios, todo le pertenece, nuestras vidas son de Él. Y gracias a Él es que nosotros tenemos vida eterna. Gracias a Él por la salvación, porque Él vino aquí a esta tierra hace más de 2000 años y Él murió para que nosotros tuviéramos vida eterna. Amén. Entonces, por eso debemos de darle gloria. Este canto dice que en un momento ahí nos dio libertad. Dice, aunque a veces, bueno, me pongo a pensar, no fue un momento, realmente fueron varias horas las que Él estuvo ahí en la cruz y horas de agonía, pero Él lo hizo por amor. Más a eso hay que sumarle el hecho de que vino aquí a este mundo, se humilló, se hizo hombre, todo por amor a quién, al Padre y a nosotros. Vamos a exaltar la gloria del Señor. Pueden usar sus palmas, hermanos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria.
saltamos así, exaltando el nombre del Señor. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, por tu vida diste la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te exaltamos, Príncipe de paz, te adoramos, Rey de verdad, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Exaltamos el nombre del Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos.
No, sí se escucha. Es el momento de traer al Señor nuestros agradecimientos y peticiones, hermanos. ¿Hay alguna petición? Ya. ¿Algún agradecimiento? Los escuchamos. ¿Alguien? Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por que a media semana pues estoy aquí alabando y glorificando a mi Dios. Le doy gracias a Dios. Gracias a Dios porque David llegó con bien de su jornada de trabajo y pues seguimos poniendo el plan de viajar, si es su voluntad, que Dios nos guarde y nos proteja y que esté con toda la familia y que la iglesia Casa de Oración siga avanzando. Esa es mi petición. También gratitud en mi corazón por sus bendiciones. Gracias porque hemos estado orando por ti, Doris, y te vemos aquí y eso nos da mucha alegría porque pues sí nos preocupamos y gracias a Dios que todo está bien. Muchas gracias. Damos muchas gracias a Dios. También seguir orando por mi papá. Mañana tiene consulta y ya nos dirán los resultados de los estudios que le mandaron a hacer y pues que Dios ponga los medios, todo lo que sea para que pueda sanar y que esa bolita que le ha salido en la garganta que se le pueda quitar, que no sea, dijo el doctor que es un tumor, pero no se alcanza a ver si es benigno o maligno y le van a hacer una biopsia. Que Dios esté con mi papá. Pues de agradecimiento a Dios porque el Señor nos ha sostenido, a mi familia y a mí, y pues sigo pidiendo que me ayuden en oración para que pues las autoridades puedan abrir nuevamente el negocio de mi esposo. La Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente, la ASEA, es quien le cerró a mi esposo y bueno, hace un mes que mi esposo entregó todos los papeles que le pedían, pero pues aún así ellos dicen que vienen y llega el día y no llegan y luego vuelven a dar otra fecha y no llegan y así están. Entonces pues no sabemos qué es lo que pasa, pero pues seguimos confiando en Dios porque pues sabemos que Él es poderoso y en cualquier circunstancia, aunque hubieran personas ahí que no quieran abrir o por algún motivo de corrupción o lo que sea que esté pasando ahí, pues yo confío en que Dios es más poderoso y Él puede hacer. Amén. Él puede hacer lo que sea, si es su voluntad, y por eso confío en Él y también si es su voluntad, pues voy a poder también fijar la fecha para la cirugía que tengo de mi problema en el ojo. Pues mientras que no abran, pues no puedo ir ni a hacer esos trámites para ver cuándo me operan. Entonces pues les pido sus oraciones, por favor. Gracias. Pues vamos a orar, hermanos, por estas peticiones. Inclinen su cabeza y vamos a orar. Señor, Padre bueno y misericordioso, santo eres, Señor. En esta hora, Señor, traemos ante ti agradecimientos y peticiones, confiando, Señor, en tu bendita misericordia y que conforme a tu voluntad, tú nos escuchas y respondes nuestra oración, Señor. En esta hora, Señor, nuestra hermana Carmen, da gracias, Padre, por la vida de David, porque él pudo llegar con bien de su jornada de trabajo, Señor. Bendice el trabajo de David, bendice su vida, su salida, su entrada, Señor. También, Señor, ella te da gracias como ha venido manifestándolo, Señor, por su familia, por la protección que tú das a sus hijos, a sus nietos, Señor. Señor, te pone en tus manos el plan de viaje que tienen en puerta, Señor. Bendícelos, Señor, cuídalos, dales tu protección, Señor, que ellos se puedan gozar en ese viaje que van a hacer como familia, Padre. Bendice, Señor, a la familia de Carmen, Señor, y ella te pide por la iglesia, Señor,
que nuestra iglesia, casa de oración, siga avanzando, Señor, y que todo sea conforme a tu voluntad, Padre. La hermana Charo te da gracias por las bendiciones que tú siempre derramas en su familia, Padre. Te pone en oración a su papá, Señor. Bendícelo, cuídalo, Señor. Sosténlo, Señor, dale salud. Señor, es un hombre fuerte, es un hombre entregado, Señor. Tú conoces su corazón. Padre bendito, que tú les dé sabiduría a los médicos, Padre, a los cuales él va a estar en su diagnóstico, Señor. Que tú, Señor, pongas salud en su vida, Padre. Señor, sé que hay un diagnóstico, Señor, pero también sabemos confiar en ti, Padre. Que todo salga conforme a tu voluntad, Padre. Asimismo, te da gracias y me uno a ese agradecimiento, Señor, por las oraciones que ellos han tenido por mi salud, Señor. Te agradezco infinitamente que tú hayas escuchado la oración. Y la prueba de ello es que estoy aquí, Padre, alabándote y bendiciéndote, Señor. Gracias por mi salud, Señor. Sé que hay temas que están ahí pendientes, pero sé que tú eres el médico divino y tú, Señor, tienes el control de mi vida. Y me has dado esta prueba, Señor, para poder empezar a cuidar mi salud, Padre. Asimismo, Lulú, Señor, te agradece por su familia, por sus hijas, por su esposo, y pone en ti, Señor, el trámite que tienen de su negocio, Padre. Tú conoces la situación, tú sabes lo que hay o no hay detrás de estos trámites, Señor, que a veces sí mezclan burocracia, mezclan una cosa, Señor, pero sí confiamos, Señor, y tenemos plena confianza que tú estás por encima de todo ello. Señor, quita obstáculos, quita gente que a lo mejor no quiera hacer su trabajo o no lo pueda hacer, Señor. Que conforme a tu voluntad, Padre, tú puedas ayudarle, Señor, a que todos esos trámites se simplifiquen y pueda llegar el momento, Padre, que puedan abrir nuevamente su negocio y que puedan también bendecir a las familias que dependen de ellos, Señor. Te pedimos también por todas aquellas familias que viven de este negocio, Padre. También te pedimos por la cirugía de Lulú, que ella pueda llevarla a cabo lo más pronto posible. Todo esto te lo pedimos confiando en tu misericordia, en tu voluntad, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Enseguida, hermanos, vamos a tener la lectura y la oración de los países perseguidos, puertas abiertas, a cargo de nuestra hermana Damaris. Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a orar por la República Centroafricana. Su líder es Faustin Archange Touadera. Está desde el 2016, fue una elección democrática y desde ese momento está en el gobierno. Este lugar es muy pobre, su economía es uno de los lugares de África donde no hay educación, es inexistente, la economía es demasiado baja, está catalogado como uno de los países más pobres del mundo. Justamente hace 13 horas acaban de mandar un comunicado la Iglesia Católica diciendo que paren a la guerra porque están en guerra, ya que hay muchos bandos, hicieron bandos, entre ellos está son como guerrillas, empezaron con uno que se llamaba, lo perdí. Son unas guerrillas, fueron 3 desde el 2013, entonces ha habido muchos muertos, la guerra está alcanzando a todos y los mismos pobladores hicieron otra guerrilla para defenderse entre ellos, pero el día de hoy, en lugar de defenderse, se han convertido en otros atacantes de su mismo pueblo.
Aquí también dice que cualquiera que se convierta al cristianismo es perseguido, y más si fueron, ahí también rige mucho el Islam, y los que están ahí y se convierten al cristianismo, son privados de su libertad. Es muy triste ver que no les respetan su forma de creer en Dios. También dice aquí que cuando los líderes cristianos denunciaron públicamente la violencia, recibieron amenazas y sus iglesias fueron saqueadas e incendiadas. Los pastores corren especial peligro, algunos incluso son atacados durante los oficios. Mientras tanto, los cristianos de origen musulmán corren riesgo de ser perseguidos por su familia y su comunidad. Las peticiones para oraciones que interceda Jesús para que haya paz, pide a Dios que proteja a los cristianos, especialmente a los líderes de las iglesias que son blancos de ataques. Oremos por ellos, hermanos, porque todos están ahorita escondidos. Algunas iglesias que obviamente están en secreto han abierto puertas para esconder gente. Está muy fuerte ahorita la persecución ahí, y la violencia es una tierra saqueada por los mismos líderes. Oremos, por favor. Padre Celestial, te pedimos que en esta noche escuches nuestra oración y que le des paz a ese pueblo, Padre mío, que todos los que te sirven y te siguen tengan la confianza de que tú estás con ellos. A sus líderes, dales un corazón blando, Padre Celestial, para que puedan resguardar su vida esas personas. Te pido por todos ellos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es el momento de escuchar el estudio bíblico en voz de nuestro hermano David Gómez. Buenas noches, ¿cómo están? Tanto tiempo sin vernos, pura calle. Ustedes, no yo. No, no es cierto, yo soy el callejero. Habíamos estado fuera por el trabajo y así cosas que he tenido personales, de estar saliendo mucho, pero pues me da gusto estar aquí de vuelta en la iglesia, en la casa de Dios, y pues ya estaba yo programado para compartir el día de hoy este tema que es importante. Y pues me da gusto verlos, me da gusto ver que ahí la iglesia sigue avanzando, ahí cuando me conecto en internet también, ver pues las actividades, cómo pues Dios está bendiciendo y Dios es el que sostiene su obra. Pues me gustaría iniciar con una oración y que sea Dios el que pues nos hable por medio de su palabra, que nos bendiga, que siga teniendo misericordia de nosotros, que nos siga dando de su espíritu, de su palabra, para pues seguir conociéndolo y creciendo, porque pues ese es el propósito, ese es el fin de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, pues voy a orar, y pues ahí en sus lugares les voy a pedir que me acompañen. Amado Dios, gracias por todo, Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por la obra que tú has hecho a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por haber enviado a que Él viniera a este mundo a morir por nosotros, Señor, a darnos ejemplo de vida, palabra de vida y de vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque
desde tiempos antiguos, desde siempre, Señor. Tú has tenido un plan y un propósito para todos nosotros, para la humanidad, para tus hijos, Señor. Gracias porque nos escogiste desde el principio, Señor. Gracias, Señor, por Casa de Oración, por tu iglesia, porque tú estás en medio de nosotros, Señor, en medio de cada familia, de cada persona, Señor, que aquí representamos, Señor. Te quiero pedir en esta hora, Señor, que sigas bendiciendo nuestras vidas, nuestros hogares, Señor, que también sigas pues obrando en nuestro corazón para que podamos ser verdaderos para contigo, Señor, ser sinceros, acercarnos a ti, Señor, ser obedientes, ser fieles a ti, Señor, que podamos honrarte, adorarte en espíritu, en verdad, Señor. Te necesitamos, Dios, necesitamos de ti. Y te pedimos que tú nos ayudes y que en esta hora pues seas que también el que hable por medio de tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Y te pedimos por tu iglesia en todo el mundo, Señor. Te pedimos para que tú bendigas a todos aquellos, Señor, pastores, Señor, aquellos ancianos, aquellos siervos tuyos que tú has puesto, Señor, a cargo o al servicio en las diferentes iglesias locales que existen alrededor del mundo, Señor. Te pido que sigas bendiciendo el esfuerzo, Señor, que sigas bendiciendo sus vidas, en lo personal, Señor, en lo familiar, pero sobre todo en lo espiritual, Señor, que puedan ser fortalecidos por ti, Señor, por tu espíritu, Señor, para que puedan enfrentar, Señor, pues cada situación que se presenta, Señor, a veces de dificultad, Señor, pero sabemos que tus promesas son verdaderas, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Jesús, y yo te quiero pedir por estos tus hijos, Señor, por tus siervos, Señor, que tú les bendigas, que tú les sigas usando, Señor, que bendiga su salud, Señor, física como familiar, financiera, Señor, en todas las áreas, Señor. Bendice a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor, sigue obrando en nosotros, Señor, y pues solo te decimos que añoramos, Señor, tu regreso, tu venida, Señor. Y mientras tanto, Padre, ayúdanos a acercarnos a ti, a conocerte más. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, dice que el tema de hoy es un tema importante y se llama el peligro de los falsos maestros. Y bueno, la cita base de este pequeño estudio, predicación, luego yo no sé si soy más predicador que dar estudios, pero bueno, lo que sea, ahí vamos a hacer el intento. Y el tema de hoy es ese, y está basado, la cita principal es Mateo 7, para que lo vayan buscando en sus Biblias, Mateo 7, versículo 15 al 20. ¿Se quieren parar o están cansados? Cuando lo tengan, se ponen de pie, para que se estiren, se despejen y no se vayan a dormir ahorita que empieza a hablar. Y ok. Perfecto, vamos a leer. Y la palabra de Dios dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Se pueden sentar, hermano? Parece trabalenguas o algo así. Está difícil, todas las palabras ahí juntas. Por eso le leo con calma, con pausas, porque si no se me lengua la traba. Y dice, bueno, pues para la exposición de este tema, igual vamos a utilizar pues bastantes versículos de la Biblia. A lo mejor no me voy a detener mucho, pero si son hábiles con su Biblia, pues ahí le vamos moviendo, y si no, también creo que ahí en la pantalla van a estar pasando, Lili lo va a estar pasando, y pues bueno, vamos a empezar. Hay
pues 3 puntos principales que quiero tocar al respecto pues de este versículo, 3 enseñanzas que podemos sacar al respecto. Para esto pues obviamente estuvimos leyendo la palabra y también me apoyé de un material ahí que se me envió, y también me apoyé de una herramienta que uso mucho en internet que se llama Blue Letter Bible, algo así, que es para encontrar como el significado de algunas palabras que están ahí en la Biblia, y entonces ellos se van, esta herramienta te manda al idioma original, ¿no? Al hebreo, al griego, en la palabra en el idioma que fue escrito. Y pues te ayuda mucho para entender como que quieren decir a veces las palabras, ¿no? Porque a veces en las traducciones, cuando se hacen las traducciones, pues de repente no se hace de la mejor manera y uno se queda a lo mejor a veces hasta con dudas, ¿no? O confuso. Entonces, pues eso es como, bueno, así una reseña. y dice los 3 puntos que vamos a tocar respecto a este versículo, respecto al tema del peligro de los falsos maestros, es, pues queremos, para empezar, entender, son 2 definiciones que queremos entender. Hay 2 definiciones que vamos a tratar de entender un poquito. Voy a poner mi reloj. Ya llevo como 5 minutos, entonces le vamos a restar 5. Y ahí está, para ver cuánto. Vamos a entender 2 palabras que son, pues, ¿cuál es la diferencia, no? De un profeta y un apóstol. A lo mejor ya aquí ya se saben las diferencias. Y si no, pues la vamos a recordar, la vamos a aprender, vamos a ver un poquito, aprender, cuál es como la diferencia, porque a veces las usamos esas 2 palabras como indistintamente o no llegamos a comprender bien cuál es la diferencia una de la otra. Vamos a ver que en este versículo de Mateo 7, pues también tenemos ahí una advertencia y vamos a ver cuál es la advertencia. Y bueno, para terminar, pues vamos a ver cómo podemos nosotros estar atentos ante esta advertencia que se nos hace, que Dios nos hace pues por medio de su palabra. Y dice así, ¿qué es un profeta? La primera pregunta, ¿no? Para ir desglosando este tema, vamos a hablar de profetas y vamos a hablar de pastores, de apóstoles, porque así como ese versículo que menciona en un principio, guardaos de los falsos profetas, hay otros versículos, otros pasajes en la Biblia que habla de los falsos apóstoles, ¿no? Y sí son diferentes, obviamente ambos están relacionados con Dios, con la enseñanza de la palabra, con el que da un mensaje, ¿no? de Dios, mensaje de la palabra. Y dice, bueno, la palabra profeta, pues en griego viene como de profets, algo así. No lo sé pronunciar bien, pero bueno, más o menos de ahí viene, se deriva. Obviamente también tiene su traducción o su palabra en el otro idioma, que es el hebreo. Y dice que, bueno, es una persona por medio de la cual Dios habla un mensaje. Un profeta es la persona que Dios usa para dar un mensaje, para dar una verdad o para dar su palabra, ¿verdad? En la antigüedad Dios se comunicó con las personas y su pueblo por medio de los profetas, pero el día de hoy Dios proveyó de su palabra profética completa, ¿verdad? Que es la Biblia, por lo que sabemos que no hay profetas en la actualidad como lo fue antes, ¿verdad? Hoy ya no hay eso de los profetas. Entonces, anteriormente, si nos vamos al Antiguo Testamento, pues vamos viendo cómo Dios empezó a comunicarse con el ser humano, ¿no? Incluso si nos vamos al huerto del Edén con Adán y Eva, vemos cómo la comunicación y la relación que Dios tenía con el hombre, que eran los primeros, que no había pecado, era directa. Dice en Génesis 1, ¿no? Que Dios se paseaba por el huerto, el Espíritu de Dios estaba ahí y convivía con Adán, con Eva, y no había una separación de nada porque no había pecado, ¿verdad? Después del pecado viene esa separación. Entonces Dios, que es santo, 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 y que lo enseña la Biblia, se comienza a separar, ¿verdad? Comienza a poner distancia, y cada vez es más y más y más y más la distancia. ¿Por qué?
pues por esa característica de Dios que dice que es 3 veces santo, ¿verdad? Él no puede convivir o cohabitar en donde hay pecado. Sin embargo, Dios no dejó así las cosas. Dios siempre ha buscado la manera de estar en comunicación con el hombre, de rescatarnos, de salvarnos, de hablar con nosotros, de darnos esperanza, de darnos vida. Dios siempre ha sido bueno con el ser humano, siempre, siempre. Y el hombre es el que siempre agarra el otro camino y va para allá, y somos errantes, ¿verdad? Por ese mismo pecado que ahora habita en nosotros, que está en este cuerpo, en esta carne, que pues no ayuda en mucho, ¿no? Siempre es problema, nos da problemas, nuestra humanidad nos causa conflictos con otros y bueno, en fin. Bueno, entonces estamos entendiendo lo que es esa palabra. Dios después, pues entre más se fue alejando del hombre por el pecado, porque cada vez el hombre era más malo, y por más que Dios se acercara y decía y buscaba la manera, el hombre siempre hacía lo que bien le parecía, ¿no? Entonces, pues Dios empezó a usar mejor a otras personas para dar su mensaje, ¿no? Y para él hablar a las otras personas. Y si nos ponemos a examinar la historia en el Antiguo Testamento, pues te das cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, empieza a usar a Abraham, ¿no? Que incluso la Biblia menciona que es su amigo, lo menciona como un amigo de Dios, que lo menciona como el padre de la fe. Era un hombre con ciertas características, ¿verdad? Que era una persona que tenía fe, que agradaba a Dios, y entonces eso lo hacía especial, ¿no? Delante de Dios, porque pues en ese entonces nadie, igual a la fecha, pasa muchas veces algo parecido, ¿no? Son pocas las personas, por eso somos pocos también los cristianos, la gente que cree en Dios, pues porque son pocos, no, la tendencia es esa, ¿no? El ser humano, dice la Biblia, que vino la luz al mundo, pero que los hombres prefirieron las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, esa es nuestra naturaleza humana pecaminosa que nos hace apartarnos, y es difícil encontrar esas características en las personas. Entonces Dios usaba a ese tipo de personas como Abraham, o sea que Abraham pues fue un profeta, ¿no? Porque de alguna manera Dios daba un mensaje a la humanidad por medio de él. Noé también fue una persona, ¿no? Por la cual Dios le dijo, oye, pues este mundo está de cabeza y voy a hacer esto, voy a destruir a la humanidad por el pecado. Háblales, dales el mensaje, diles qué va a pasar, y pues nadie se arrepiente, ¿va? Imagínense ese escenario donde Noé está construyendo un arca y pues todos se le quedan viendo como que pues este está loco, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Nadie lo entendía, ¿no? O lo veían como un loco, como que, o no sé qué pensarían de él, pero él tuvo esa fe, y Dios, aunque la gente no oyó, aunque la gente lo juzgó de otra manera, Dios usó a Noé para ese mensaje, ¿no? Una oportunidad de salvación para otras personas. Sin embargo, pues Dios ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía que el hombre pues no tenía fe, no creía, y pues pasó lo que pasó, ¿no? El desenlace, la historia, todo eso. Y bueno, así como estos dos personajes a lo largo de la Biblia, vemos, ¿no? En el Antiguo Testamento cómo Dios usa personas con ciertas características por medio de las cuales Él actúa, ¿no? Por medio de su espíritu, y viene, se presenta a ellos y habla a las personas y da un mensaje. No tenían la Biblia como hoy tenemos la Biblia, ¿verdad? Ya después, con el tiempo, fue que surge el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, pero pues ya estamos hablando hasta que Moisés, ¿no? Y eso ya había pasado muchos años, no me acuerdo ahorita los años, y no quiero decir números locos y equivocarme, entonces, pero bueno, pasaron muchos años. Y ese es un profeta, una persona que Dios usaba para dar un mensaje, para dar su palabra. Y vemos que entonces hoy en la actualidad, pues la Biblia, vamos a ver qué dice, y tenemos estos versículos de respaldo en 2 de Pedro 1, 19, 21, 2 de Pedro 1, 19, 21. Vamos a ver qué dice ahí la palabra. 2 de Pedro 2, que diga 1, 19, 21, ahí está. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Los santos hombres de Dios, otra vez hacemos referencia a esas personas que Dios en su soberanía consideró y vio ciertas cualidades y los llama santos, ¿no? Y dice que fueron inspirados aparte por el Espíritu Santo y hablaban el mensaje que Dios tenía a la humanidad. Entonces, este es un versículo que nos respalda esa enseñanza, ¿no? Acerca de que pues tenemos la palabra profética, que es la Biblia, ¿no? Ahora ya Dios no nos habla por medio de profetas, ¿no? Que venga cualquier persona y que diga, ay, yo soy no sé quién, Juan Camaney, y lo que yo digo o lo que yo creo, ese es un mensaje especial de Dios, ¿verdad? Y la gente normalmente es así como nos gusta eso, las supersticiones y cosas así raras, entonces caemos, nos atrapan con esas cosas, pero hay que ser bien conscientes, o sea, Dios, su palabra nos enseña que la profecía segura es la Biblia, es su palabra que ya tenemos nosotros ahí. Y bueno, es todo un tema, hay que estudiar mucho para entender cuál es el origen, fue el proceso, ¿no? Porque pues la Biblia tiene diferentes autores, fue escrita por tantas personas a lo largo de tantos años, y bueno, eso no nos podemos meter ahí porque no es el tema hoy, bueno, no es el punto, y aparte no sé tanto. Y dice el siguiente, Apocalipsis 22, 18, 19, otro versículo que respalda la enseñanza acerca de que los profetas pues ya no, actualmente no son como lo eran antes, ¿no? O no hay ese tipo de profetas. Si podríamos tal vez decir, ¿no? Que nosotros profetizamos, pero ¿cuándo lo hacemos? Pero hay que tener cuidado con lo que decimos, porque sí se malinterpreta, se puede entender mal. Pero si yo le leo la Biblia a una persona, le estoy profetizando, estoy dando la palabra de Dios, que la tenemos, pero no me estoy inventando nada. No es de interpretación privada, no es algo que Dios me dijo a mí, es algo que Dios ya escribió, ¿verdad? Que tenemos en la Biblia y que podemos decir a otra persona. En ese sentido, seríamos profetas tal vez, ¿no? Pero no, mejor evitar el uso de esa palabra, ¿no? O sea, como tal. Y Apocalipsis 22, 18, 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, ¿eh? Las palabras de esta profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas, ¿verdad? Entonces Dios nos advierte esa parte de que no podemos, nadie puede venir a añadir nada a esta enseñanza que nosotros tenemos, ni un loco, nadie que venga, que se pare en un púlpito, a donde sea que ustedes vayan, que hable inglés, que hable francés, que hable lo que quiera, en lenguas, o lo que ustedes quieran, ¿no? Que se llaman así, que dicen que hablan en lenguas, igual es otro tema, hay muchos temas muy interesantes que se pueden hablar, pero bueno, no nos podemos desviar tanto, tengan esto bien, debemos tener esto bien en mente, ¿no? Esta palabra está completa, esta profecía que es la Biblia, no necesita más, no hay un mensaje que Dios vaya a dar por medio de otra persona más, ya no hay, y aquí está este versículo, ¿no? Que dice que nadie añada más ni una palabra, ni siquiera una coma, nada, no hay nada que podamos añadir a esta profecía, a esta palabra. Y bueno, estamos hablando de un profeta, ¿verdad? Ahora vamos a hablar qué es un apóstol. Un apóstol viene igual del griego apóstolos, y qué significa mensajero, enviado, especialmente utilizado, dice aquí, ¿no? Que especialmente se utiliza ese término para los 12 apóstoles de Jesús, un mensajero directo de Jesús. Y los teólogos, de acuerdo a los teólogos, debe cumplir
debe cumplir el requisito de haber conocido a Jesús en persona, ¿verdad? Y hay más otras cosas, pero ese es el que se me hace muy particular y muy especial. Un apóstol debió haber tenido un encuentro directo, personal con Jesús para hacer esa categoría de ser un apóstol, poder haber sido un apóstol. Y ya vimos cuál es el significado: mensajero, enviado, comisionado por Cristo, ¿no? Ese es el significado. Igual no hay hoy en día que es apóstol, ¿no? Porque pues nadie de nosotros hemos visto a Jesús en persona, ¿no? Lo conocemos, hemos tenido un encuentro con Él de manera espiritual, ¿verdad? Creemos en Él, sentimos su presencia, su espíritu, eso sí es verdad. Pero nadie que yo diga, se me apareció y lo vi, no, eso es choro también. No, son mentiras. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Un apóstol es un enviado que es directamente por Jesús y que Jesús, conoció a Jesús en persona, ¿no? Y incluso cuando escuchamos a Pablo, hay una parte en una porción de la palabra, en una de sus cartas, donde él dice y se refiere a sí mismo, ¿no? Como un abortivo, porque dicen los teólogos que pues ya antes de que Jesús ascendiera al cielo y se fuera y estuviera a la diestra del Padre, fue lo último que se le apareció, ¿no? Y que lo hizo apóstol y le dio un mensaje, le dio una tarea, algo que hiciera. Entonces por eso él se refiere así: soy el abortivo porque pues ya fui el último, ¿no? Ya fue así como por lástima, ¿no? Porque pues ya no había de otro, no sé, algo así nos da a entender, ¿no? El apóstol Pablo. Bueno, esas son las dos definiciones que teníamos que entender. Llevamos, ¿cómo vamos? 15 minutos, todavía tenemos otros 15. Y bueno, las advertencias, vamos a ver qué es lo que nos advierte nuevamente este versículo de Mateo 7:15, dice: guardaos de los falsos profetas. ¿Cuál es la advertencia? Guardaos. ¿De quién? De los falsos profetas. ¿Qué es guardaos? Estar atentos, cuidarse, ¿va? Atentos. Aquí hay un concepto ese de estar atentos. Ahí en nosotros como pilotos, en nuestros procedimientos, cuando tenemos alguna malfunción, alguna emergencia en la aeronave que estás en vuelo, tú tienes que sacar tu procedimiento y pues saber ubicarlo donde está, y lo tienes que leer y resuelves la falla, lo que sea. Y tenemos un término así que dice volar, fly attentive en inglés, ¿no? Volar atento. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa falla se puede complicar. Entonces, pues ya no te puedes confiar en la automatización de tu aeronave, ¿no? De que, pues hay que se lo lleve el piloto automático y pues yo sigo echando la flojera. No, dice, ahora vuela atento, vuela así, con las manos pues casi listas por cualquier cosa, ¿no? No sabes si se puede complicar la falla y que tú tengas que actuar con los controles de vuelo. Eso es estar atento, estar así a las vivas, ¿no? No dormirnos en nuestros laureles, dicen por ahí, más coloquialmente. Bueno, cuando vemos una advertencia así es porque puede haber un peligro, y en este caso el peligro pues es del engaño, de la mentira que destruye y que daña, ¿eh? Ese es el peligro. ¿Por medio de quién? ¿Quién engaña y quién destruye? ¿Quién? Pues los falsos profetas, falsos maestros y así. Nos advierte los falsos maestros, los falsos profetas. Entonces, de acuerdo a las definiciones o a lo que vimos de los profetas, aquí puse esto que igual lo saqué de ese material. Decía esta nota: un falso profeta pretende tener inspiración divina, ¿ah? Y así es cuando los escuchamos en los púlpitos, en las predicaciones, en los canales, esos mega iglesias y cosas, y se dan a conocer así como que yo soy el profeta y el apóstol y Dios a mí me reveló, y se ponen por encima en un estatus especial que solo a ellos a lo mejor Dios los usó y les reveló, ¿no? Algo especial que a nadie más le hubiera revelado. Entonces pretende tener inspiración divina y los compara. Bueno, la advertencia acerca de estas personas, de los falsos profetas, pues los compara con lobos rapaces, ¿verdad? Un lobo rapaz pues es algo peligroso, ¿no? Es alguien que puede hacer daño, que puede causar pues un ataque, una muerte, algo. También se menciona a los falsos apóstoles, como les decía hace rato. Igual hay pasajes en la Biblia donde literalmente habla de falsos apóstoles, sobre todo en la época de Jesucristo, cuando él pues ya se iba y él dejó a apóstoles, pero se levantaron otros,
¿no? Que decían venir de parte de Jesús y pues nada que ver. Y desde siempre, desde el inicio de la historia cristiana, de la vida cristiana, de esta etapa, etapa ¿qué dice? De la gracia, ¿no? Después de que Jesús vino y hizo ese milagro por nosotros, que fue su sacrificio, desde siempre ha habido gente engañadora, desde siempre ha habido gente mentirosa, y digo, las intenciones, pues nosotros no conocemos a las personas, pero sin duda es que el diablo, Satanás, siempre ha ocupado de personas para la mentira, ¿no? Incluso a los animales. En el huerto del Edén tenemos igual ese mismo ejemplo con la serpiente. El diablo usó una serpiente y por medio de la serpiente habló con Adán, con Eva, y los engañó. Entonces, lo peor y para lo que somos bien débiles nosotros es para la mentira. Caemos redonditos, así nos engañan, ¿no? O sea, y la gente es mentirosa y el diablo usa la mentira para causar daño, para cumplir sus propósitos, que es alejarnos de la fe, que es alejarnos del conocimiento de Dios. Dice, bueno, ahora los falsos apóstoles, igual tenía esta nota, ellos pretenden tener autoridad apostólica, ¿eh? Y pues sí, o sea, es lo que pasa con estas personas. Igual se sienten en un estatus superior, que ellos porque estudiaron no sé qué, o porque se les apareció no sé cuánto, o por sus grados de estudio, por lo que tú quieras, pues se creen con esa autoridad apostólica. Pero no nos dejemos engañar, hermanos, eso no existe como tal, y está claro en la enseñanza de la palabra de Dios. Los apóstoles fueron esas personas que vimos, que fueron enviados, mensajeros, directamente por Jesús, que tuvieron ese privilegio de haber tenido un encuentro con Jesús de persona a persona, ¿no? Y bueno, Segunda de Corintios, ese es uno de esos versículos que habla de eso. Segunda de Corintios 11:13, donde se menciona a los falsos apóstoles. Y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Igual vemos esta palabra y podemos hacer esa comparación, ¿no? De 2 de Corintios 11:13, que dice, se disfrazan de apóstoles. Y el versículo clave de que estamos aprendiendo hoy también habla que se disfrazan aquí, pero dice que como ovejas, ¿no? Dice bueno, son vestidos de ovejas, o sea, están disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No dice son como lobos, dice son lobos rapaces. Y bueno, a ver qué más, 21 minutos, vamos bien, órale. ¿Qué más? Ese es el versículo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que diferencia a un verdadero apóstol, verdadero profeta, de un falso? Pues la mentira, ¿verdad? La mentira es la que diferencia un verdadero de un falso. Y normalmente, pues esas personas, con el tiempo, se da a conocer, ¿no? O se ve el fruto, se ve el resultado de que pues lo que te dijo, de lo que nos hizo creer, no era cierto, de lo que te contó, no era la historia como te la contó, ¿no? Y bueno, de eso solo se encarga Dios, el tiempo, si es su voluntad, ¿no? Y a nosotros que nos toca estar atentos. ¿Cómo podemos estar atentos? Ahorita vamos a llegar allá. ¿Cómo estar atentos ante los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos creyentes, todas las falsedades que se les ocurran? Y dice, Jesús sostuvo y mostró que la verdad y la falsedad se excluyen mutuamente. Igual esta es una nota que saqué y que quería rescatar de ese material, porque cuando pues hablamos de la verdad y la mentira, de la falsedad, de lo verdadero, pues tenemos que hablar de Jesús, ¿no? ¿Cuál es la postura de Jesús? ¿Qué es lo que nos enseñó Jesús? Es que hay una verdad absoluta de todas las cosas, ¿no?
Y hoy con tantas cosas, pensamientos, corrientes filosóficas y tantas influencias de culturas, del mundo, de internet, de todas esas cosas, de repente es bien fácil que nosotros digamos, bueno, es que esa es tu verdad, es que eso es lo que tú crees y si eso te hace feliz estás bien, pero no es cierto. Hay una verdad absoluta para todas las cosas, nos guste o no, y hay alguien que está equivocado, siempre va a haber alguien que está equivocado, ¿no? A veces nosotros podemos estar equivocados en algo, en lo que sea. En nuestra fe estamos seguros que estamos en la verdad, ¿verdad? Y sí, ya se me escapó algo más que iba a decir, pero bueno, un ejemplo, ¿no? El tema, por ejemplo, la gravedad. Ese ejemplo me gusta poner el ejemplo de la gravedad, porque tú puedes irte a un edificio de tantos pisos y entonces una persona, y eso es bien común ahora en día, que yo soy lo que creo, lo que pienso y eso me hace sentir bien y sácame de ahí, ¿no? Entonces, este ejemplo pues más o menos tiene algo que ver, ¿no? Si tú te vas a un edificio de tantos pisos y alguien te dice, están dos personas y te dice, no, pues no te avientes porque pues la gravedad te va a llevar al piso y vas a caer y te vas a morir, ¿no? Y esa persona puede decir, no, pero yo no creo en la gravedad, no la veo, no tiene efecto sobre mí, ¿verdad? Pero el que no vea, el que no crea en la gravedad no significa que no existe. Entonces, si se avienta, pues se va a morir. Es la ley de la vida, es la ley que Dios estableció en este mundo, ¿no? La gravedad es una ley también que Dios puso, como las leyes morales que Él puso para nosotros, como personas, como hijos, como creyentes, también son una verdad. Todo lo que Dios estableció en su palabra, lo que Él dice, es verdad, y esa es la verdad absoluta. Ahora viene otra pregunta, ¿por qué Dios permitió que exista dentro de la iglesia pues este tipo, ¿no? de problemas, de conflictos, de personas? Porque igual por ahí algunos pasajes de la Biblia, ¿no? Hablan y mencionan, y creo que es Pablo el que dice que incluso dentro de la iglesia, o era Jesús, pero que dentro de la iglesia se levantarán falsos profetas, falsos maestros que enseñen cosas y que perviertan la fe y que desvíen a las personas. Y entonces uno dice, pero pues ¿cómo puede ser eso, no? Y pues hay cosas que nosotros no podemos entender del todo. Sin embargo, podemos pues más o menos, ¿no? Darnos una idea, pensar cuál sería el motivo, ¿no? Y por aquí decía, igual una nota decía, bueno, eso Dios en su soberanía lo permite porque desafía a la iglesia a examinar y a definir la verdad, a crecer y a conocer más a Dios, ¿no? Porque si entonces diéramos por hecho que, pues sí, ya conozco a Dios y creo, y ahí la dejo, pues ya, ahí te quedas, y no tendrías como esas luchas a veces, que son las que necesitamos para que nos acerquemos más a Dios, para que lo conozcamos más, para que lo busquemos, porque ese es, dentro de nuestros tantos defectos que tenemos el ser humano, ese es uno de ellos, así somos. Entonces, Dios permite esas cosas con un propósito, ¿no? Que nosotros acerquemos, conozcamos, le echemos ganas en conocerlo realmente, seamos, dicen por ahí, intencionales, ¿no? Una cosa es tener intención y otra cosa es ser intencional, ¿no? Tener tú la puedes tener y ahí se queda, pero si eres, ya no tienes, ya eres. Eso el otro día lo estaba pensando porque es una palabra así rara, pero bueno, lo tenía que decir. Y bueno, vamos a ver, la iglesia está expuesta a buenos pastores, trabajadores asalariados y a lobos, ¿verdad? Que bueno, esta es igual una parte que entra dentro de la advertencia de los falsos profetas. También podemos pensar en los buenos pastores, en los trabajadores asalariados que habla la Biblia y en los lobos que también vimos en ese versículo. Vamos a ver, un buen pastor dice que alimenta a la iglesia con la verdad. Su intención no es egoísta, busca glorificar a Dios. Nuestro mayor ejemplo es Cristo, que confrontó a las personas y el pecado con la verdad y el amor. Jesús, otra vez vamos a esa parte, Jesús no solapó a nadie. Jesús no dijo, bueno, no te preocupes, está bien si te hace sentir bien, no te voy a dañar con mis palabras. No, Jesús te decía la verdad con amor. Esa es una diferencia que a veces nosotros no tenemos. Cuando nosotros decimos y nos acercamos y corregimos a alguien, somos crueles a veces, no tenemos esa misericordia que Dios tiene.
y hace algo que nosotros como creyentes debemos aprender igual, porque nosotros, ¿qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿verdad? Entonces nosotros debemos aprender a ser como Él. Dice, ok, es el buen pastor, entonces vemos eso, ¿no? Que alimenta a la iglesia con la verdad. El lobo divide y destruye utilizando las artimañas del error. Segunda de Timoteo 2, 16, 18, 28 minutos, ahí vamos. Segunda de Timoteo 2, 16, 18. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el lobo? ¿Qué es lo que hace esa gente? Destruyen, engañan por medio de la artimaña del error y trastornan la fe, hacen que la gente se decepcione del evangelio, se vayan, se peleen con Dios, se enojen, no crean, y eso pasa siempre. Y no aquí nada más en Casa de Oración, y no nada más en Capulac, y no nada más en donde ustedes hayan estado, en todo el mundo, en todos lados es algo, es una realidad. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿verdad? Las artimañas del error, y esas son características de esas personas, son engañadores que usan las artimañas del error, ¿no? Está por encima sus propios deseos, sus propios intereses, todo su egoísmo, que por encima de la verdad, de ser sinceros y decir, me equivoqué, la regué. No, antes de eso estoy yo, ¿no? ¿Cómo voy a decir que me equivoqué si yo estudié no sé dónde o copy-paste no sé dónde? Bueno, usan las artimañas del error, ¿verdad? Dice el asalariado, esos versículos también son muy interesantes. Dice que el asalariado se acomoda a los vientos de doctrina, se mueve a conveniencia y solapa la mentira, ¿ah? Y dice, le interesa quedar bien con todos por encima de otras cosas, ¿no? De predicar la verdad. Y para eso tenemos algunos versículos ahí. Dice San Juan, capítulo 10, versículos 11 y 13, 11 al 13. Y son palabras pues de Jesús, ¿verdad? Y él se pone como ejemplo, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, ¿no? Y eso pasa, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Otra vez, ¿no? Está el egoísmo antes, yo, que las otras personas, que las ovejas, ¿no? Y ovejas, habemos de chile de dulce y de mole, de colores blancas, negras y de todo, ¿no? Pero son ovejas al final. Y dice, Dios nos enseña en su palabra también, que Él no hace acepción de personas, ¿verdad? Él a todos nos da el mismo trato, nos trata con esa paciencia, con ese amor, con esa misericordia, por igual, aun cuando Él sabe que a lo mejor ni es hijo, que a lo mejor ni es oveja, y es cabrito, o es chivo. Así nos venden la barbacoa en Capulac, dicen que es borrego y es chivo. Bueno, dice 1 Pedro 5, 2, 3, pero ese ya no lo copié, pero a ver, no sé si está por ahí. Primera de Pedro, ya me lo voy a apurar y ya termino. Primera de Pedro 5, 2, 3. Bueno, si está ahí mejor porque Primera de Pedro 5, ahí está, Primera de 5, 2, 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y luego dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley, ¿verdad? No por ganancia deshonesta. Y es que si lo dice ahí la palabra de Dios es porque sabía algo, sabe algo, nos conoce esta humanidad, conoce a las personas, conoce los corazones. Y pues, híjole, solo Dios puede tener misericordia de nosotros, solo Dios puede transformarnos, solo Dios puede cambiar las motivaciones dentro de nosotros para todas las cosas, para todo lo que hacemos. Y pues es cuestión de ponernos a cuentas con Él, de reflexionar, de pedir su misericordia todos los días. Una característica en común de los pastores asalariados y de los lobos es que dan un sentido falso de seguridad a las ovejas, ¿va? Otra vez, que te dicen, no, sí, no, tú estás bien, no, tú no te preocupes. Y entonces su verdad ahí sí es como muy relativa, ¿no? Te predica una cosa, pero abajo te dice otra, y por allá le dice a otro, y, o sea, el chiste es quedar bien y no confronta, ¿no? Con la verdad, y te da ese sentido de, no, pues estoy bien, cuando la oveja está perdida, está descarriada y está mal, ¿no? Ese es algo peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nos afecta al final, nos lleva a cometer acciones malas, a equivocarnos, a alejarnos de Dios como consecuencia final, ¿no? Y eso es grave. Podemos pensar que es por eso que Dios constituyó su iglesia en pluralidad. Eso se me vino a la mente. Para el cuidado de la misma, por medio de un grupo de creyentes maduros, ancianos, etcétera, que velan por el bienestar espiritual de la iglesia o el cuerpo, ¿no? Y de eso me acordé porque en esa predicación de Michel Sugelen que hablaba acerca de la iglesia, del gobierno de la iglesia, de todo eso, él enseña ahí que la iglesia donde él pastorea, no hay un pastor autoritario, no hay un líder, un pastor general. Digo, no voy a criticar eso porque también conozco iglesias que tienen así, que han sido así, y Dios ha tenido misericordia y ha puesto personas con un buen corazón, que han sido sinceros, y Dios los ha bendecido en el ministerio y sus iglesias se han crecido, ¿no? Pero conforme van pasando los años, lo que pasa a todos nosotros, nos acabamos, nos vamos haciendo viejitos y ya no podemos. Entonces llegan al punto, ¿no? Mientras tienen fuerza, pues le dan solos, sin problema, y si Dios los bendice, ¿verdad? Pero llega un punto donde ya el cuerpo no te va a dar, la mente no te va a dar, cosas, las enfermedades, lo que tú quieras, y entonces empiezan a buscar un equipo, a alguien que me ayude, a alguien, ¿no? Porque ese es el plan original que vemos en la iglesia primitiva de Dios para su iglesia, una iglesia donde Él da dones a las personas, ¿verdad? Y nos da tareas, nos da funciones como cuerpo para cuidar y para crecer juntos, para velar, para cuidarnos unos a otros, para tener esa comunión, para crecer en unidad. No, la iglesia nunca se ve en el Antiguo Testamento una iglesia donde haya una persona y que mande y que ella es la que dice, ¿no? Siempre es un conjunto de personas, un cuerpo, y la cabeza es Cristo, ¿verdad? Bueno, ya le voy a meter velocidad, son 36 minutos, más los 3, ya son 40, ya termino. ¿Cómo estar atentos? Dice, pues ese mismo versículo de Mateo 7, y dice, por sus frutos los conoceréis, ahí mismo. ¿Cómo podemos estar atentos? Pues vigilando esa parte. Por sus frutos los conoceréis. Jesús pasa de hablar de ovejas y lobos a árboles y frutos, buenos árboles y malos árboles. Tarde o temprano se da a conocer el fruto. Y bueno, ¿cuáles son los frutos que podemos nosotros estar atentos de ver, ¿no? En las personas? Dice, el primero, pues tiene que ver con el carácter y la conducta. La mansedumbre, la humildad, amor, paciencia, bondad, honestidad, como Cristo lo tuvo, ¿no? Como Cristo es. Podemos creer, si vemos esas cualidades en una persona, en un pastor, en un maestro, en un creyente, podemos creer que es un pastor verdadero,
que predica la verdad, que practica la verdad. En cambio, cuando vemos las obras de la carne reflejadas en esa persona, como son enemistades, impurezas, celos, envidias, pues podemos como que decir, a ver, vámonos con calma, ¿no? No nos vamos a dejar ir así, vamos a ir examinando poco a poco, ¿no? Y no dejarnos llevar por títulos, por cosas. Debemos ser inteligentes y Dios nos da esa pauta. El segundo fruto es la enseñanza que ofrecen. Y como se dijo antes, debemos estar atentos a la doctrina. Este punto se relaciona estrechamente con las intenciones y motivaciones que hay en el corazón, porque pues como vimos en Cristo, Cristo no buscaba su gloria, sino la del Padre que lo envió, ¿verdad? Y eso lo podemos ver nosotros, igual en las personas, cuando alguien se para aquí, o cuando alguien está al frente de una congregación, o cuando está al frente de un ministerio. Híjole, pues sí podemos ser observadores, ¿no? No es juzgar, es ser observadores, es estar atentos, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice. Podemos estar atentos, a estar vigilantes a esas cosas, tratar de ver cuál es la intención en las palabras, en las acciones, si busca glorificar a Dios o busca mis propios objetivos, mi propia agenda, dicen por ahí, ¿no? Sus propias agendas. ¿Cuáles son las intenciones? Seamos atentos en eso y escuchemos siempre y aprendamos de la palabra, acerquémonos, estudiemos la Biblia, porque esa es la clave de todo, conocer a Dios. Y Salomón lo dijo, el fin de todas las cosas es conocer a Dios. Ese es el fin del hombre. No hay nada que tenga mayor propósito que eso, conocer a Dios. Y nos va a alcanzar toda la vida y nos va a sobrar y la eternidad, y no vamos a terminar de conocer a Dios. No lo vamos a terminar porque vamos a ser eternos, pero Él es infinito. A lo mejor no vamos a tener ya una vida eterna, no vamos a morir, pero nosotros sí tuvimos un principio. Y Dios, en su infinidad, en su eternidad, Él no tuvo principio y no tiene fin. Así que ¿cuándo creen que cuándo vamos a poder terminar de conocer a Dios? Nunca, nunca, nunca. El mensaje de Jesucristo en estos pasajes no es para asustarnos ni desanimarnos, sino para un recordatorio. Debemos estar atentos de cuidar sobre todo nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios. Y bueno, hermanos, pues que Dios bendiga su palabra, que Dios los bendiga y gracias a Dios.